Buenas noches, entonces vamos a hacer esta vez ITS, ya como uno de los últimos capítulos de este segmento. Hemos preferido hacerlo, diríamos, conjuncionando ya la última parte, ¿no? Donde está también la parte de infecciones ginecológicas, para abarcar de una sola todo lo que nos concierne. Ahora, miren, es importante que cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, en realidad el tema es amplio, ¿ya? Demasiado amplio. Y hoy en día hay muchas infecciones que se están incluyendo dentro de este rubro. No significa que vamos a intentar, digamos, hablar de toditas las ITS. Por ejemplo, estafilococo es una ITS también. También se puede transmitir como una ITS, ¿ya? Las hepatitis, ya saben, algunas también se transmiten como ITS, ¿no? Y así podemos ir enumerando varias patologías que en realidad al final, cuando nosotros hablemos de ITS, vamos a tener que resumir o abocarnos a lo clásico, ¿no? Y dentro de lo clásico hay algunas patologías que son mucho más puntuales que otras y son justamente esas las que debemos de recordar, ¿ya? Muy bien. Cosas que siempre nos comentan, cosas que siempre, digamos, están presentes en los enunciados, en los debates sobre el tema, etcétera, y que es importante que ustedes lo tengan presente también. Para empezar, las ITS son más frecuentes de lo que en realidad parece, ¿ya? Debido a que muchas veces son asintomáticas, y ustedes saben, al ser asintomáticas, ojo, no dice oligosintomáticas, ¿ah? Dice asintomáticas, o sea, una persona sin ningún tipo de molestia hasta puede ser portador de una ITS, ¿no? Miren, el 70% de mujeres infectadas con clamidia y el 30% de varones infectados también por clamidia son asintomáticos. ¿Qué significa? Que de cada 100 mujeres que estén infectadas por clamidia, 70 no van a manifestar ningún tipo de síntoma. Sin embargo, pueden transmitir la enfermedad. Lo mismo es en el caso del varón. Miren, cuando hablan de gonorrea, el 80% de mujeres que están infectadas con gonorrea son asintomáticas también. En palabras simples, en gonorrea y en clamidia, la mayoría de las infecciones son asintomáticas. Y ustedes se van a encontrar con ese problema en consultorio. Quiero saber quién me contagió porque yo nunca he tenido nada. Y mentira, pero no es que nunca han tenido nada. Probablemente sí lo tenían, ¿no? Probablemente sí lo tenían y obviamente era asintomático y podían contagiar. ¿Y por qué es importante reconocer esto? Porque las ITS no quedan ahí nada más, pueden traer complicaciones en el tiempo. En el caso de las mujeres es incluso un poco más aparatosas esas complicaciones. Puede, por ejemplo, producir una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Puede producir desconfiguración anatómica de trompas, ¿no? De los genitales internos, y eso puede condicionar un embarazo ectópico, por ejemplo, en el tiempo. Y un embarazo ectópico es potencialmente mortal. O sea, fíjense cómo algo tan sencillo, que incluso puede ser asintomático, puede desencadenar en el tiempo cosas mucho más serias. Por un lado eso, o sea, la idea de que las ITS en realidad son más frecuentes de lo que realmente nosotros pensamos. Porque en realidad muchas ITS son asintomáticas. Y otra cosa importante es eso que están viendo ahí, este segundo punto, de que las ITS aumentan el riesgo de transmisión del VIH. Eso también es más que importante, ¿ya? Y se debe básicamente a dos cosas muy puntuales, ¿ya? Muy puntuales. Y para que esa situación o esos dos aspectos muy puntuales digamos, se definan de la mejor manera, primero fíjense el riesgo aproximado o estimado que puede condicionar el tener algún tipo de ITS. Si se dan cuenta de forma clara, y eso ya podría ser una pregunta de examen, ¿cuál es el síndrome de ITS, ¿no? Que otorga mayor riesgo para infección por VIH? Y son las úlceras genitales. O sea, las úlceras genitales son de entre toditas las ITS las que más riesgo te pueden dar para que tú te infectes con VIH. ¿Ya? Y al decir úlceras genitales estamos hablando básicamente, ¿cuál es la ITS que más frecuentemente produce úlcera? Herpes, ¿no es cierto?
herpes a la cabeza, sífilis, chancroide, ¿no es cierto? Son las 3 patologías que encabezan esa lista y que producen úlceras genitales. Y como ven, el tener una úlcera genital, miren ese rango de aquí, puede dar hasta 18 veces más riesgo de adquirir VIH respecto a aquel que no tiene úlcera genital. ¿Ya? Lógicamente el promedio es más o menos 5, pero el rango es amplio. O sea, hasta 18 veces más riesgo, eso es bastante, ¿no? El tan solo hecho de tener úlcera genital. Sin embargo, las demás ITS también condicionan que el riesgo para adquirir VIH aumente. Están viendo infección por clamidia, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, en el promedio es muy parecido, pero miren, su rango ya no llega tan lejos. Hasta más o menos 6, gonorrea lo mismo, ¿ya? Y hay otras ITS que, si bien es cierto, tienen un promedio, no han sido calculados en cuanto al rango. Ustedes pueden darse cuenta entonces que las úlceras genitales de lejos son las que otorgan mayor riesgo, ¿no? Ahora volvemos a lo que habíamos dicho al inicio. O sea, habíamos dicho que hay 2 cosas muy puntuales que hay que recordar de por qué las ITS aumentan el riesgo de transmisión del VIH. Y esas 2 cosas están en función justamente a las úlceras genitales. Ustedes saben que, por ejemplo, los epitelios en general, no hablemos del epitelio genital, sino simplemente epitelios, cumplen una función de barrera, ¿no es cierto? Todo epitelio, de todas maneras, cumple una función de barrera, de protección. En una úlcera genital, ¿cómo creen que está ese epitelio? Está denudado, está alterado, está roto, está discontinuo, ¿no es cierto? El epitelio no está íntegro en una úlcera genital. Entonces, por ahí que una úlcera ya es un factor de riesgo para que pueda adquirirse el VIH, debido a que destroza o destruye los epitelios que sirven de barrera de protección natural. Y lo segundo es que donde existe una úlcera existe tejido inflamatorio, y donde hay tejido inflamatorio hay linfocitos, y donde hay linfocitos TSD4. Y ustedes saben que el blanco del VIH son justamente los linfocitos TSD4. Por esos 2 motivos, el tener una ITS aumenta el riesgo de transmisión del VIH. Y justamente aquí están las 2 cosas que hemos comentado, ¿no? De forma un poco más concreta. Lo primero, habíamos dicho, la úlcera va a producir una ruptura de barreras protectoras. Es verdad, ¿no es cierto? En las úlceras genitales hay ruptura del epitelio. Por lo tanto, si sabemos que los epitelios sirven de barrera de protección y la úlcera lo que hace es destruirla, obviamente nos está restando esa posibilidad de protegernos. Lo importante aquí es que no necesariamente la úlcera tiene que ser macroscópica, sino fíjense cómo erosiones que no son visibles a simple vista, ya sobre todo a nivel del cuello uterino, puede producir también el mismo efecto. Y habíamos visto que tanto gonorrea como clamidia, la mayoría de las infecciones son asintomáticas, no siquiera oligosintomáticas, sino asintomáticas. Entonces, de ahí que es importante tratar a tiempo una ITS. Y lo otro que habíamos comentado es que existe mayor concentración de linfocitos, ¿ya?, a nivel de tejido inflamatorio. Y dentro de esos linfocitos están los linfocitos CD4, ¿no? Y el CD4 saben que es el blanco para el VIH. Entonces, donde hay úlcera genital hay más inflamación, por lo tanto más linfocitos, dentro de ellos CD4, y también sirve de blanco para el VIH. Entonces, miren, el que exista mayor tejido inflamatorio y a la vez ahí los linfocitos, no aumenta el riesgo solamente de infectarse, sino aumenta el riesgo o la capacidad de transmitir también. Por eso dice, tiene que ver con el susceptible, o sea, con el que se va a infectar con el VIH, y tiene que ver con el infectado, o sea, con el que ya tiene el VIH también. Y justamente aquí está, miren, en el caso del susceptible, o sea, ¿cómo podemos referir esto? Una persona que tiene su úlcera genital, pero que no tiene VIH, por lo tanto es susceptible de adquirir el VIH. ¿Por qué? Porque hay mayor presencia de células blanco para el VIH en las zonas donde existe inflamación. Y en el caso del infectado, vale decir una persona con VIH y que a la vez tiene úlcera genital, aumenta la infecciosidad, ¿no? ¿Por qué? Por el incremento de células infectadas en zonas inflamadas. O sea, el tejido inflamatorio juega un papel importante. Entonces, de ahí, en resumen, la ITS que otorga mayor chance o mayor riesgo de transmisión del VIH son las úlceras genitales. Y dentro de las úlceras genitales, herpes a la cabeza. ¿Ya? Herpes es la principal causa, la causa más común de úlcera genital. ¿Ya? Por ahí después está la lues,
y después está el Haemophilus ducreni, ¿no? El que produce el chancroide. En los tres casos existe alteración del epitelio. Miren lo que hemos comentado, esto creo que ya lo hemos visto, y obviamente que sí, cuando hablábamos de VIH. Ustedes se acuerdan que el VIH, para ingresar a la célula, debía de tener contacto o interaccionar con los receptores de CD4, que está acá, y todavía con los correceptores más, ¿no? Habían de dos tipos todavía, el CCR5 o CXR4, que eran los dos tipos de correceptores. De esa interacción entre los tres, es decir, VIH con su proteína GP120, receptor CD4 y correceptor, recién resultaba que el VIH podía ingresar a la célula. Y aquí se ve mejor, ¿no? Llega el VIH, interacciona con el CD4 primero, luego participa el correceptor más, y cuando ya hay esa interacción VIH, receptor con receptor, recién se pueden fusionar las membranas. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? En las úlceras genitales va a haber tejido inflamatorio, y donde hay tejido inflamatorio hay más linfocitos CD4. Por lo tanto, estas estructuras que están viendo, receptores con receptores, abundarán más en una úlcera genital. De tal manera que es más fácil que pueda ingresar el VIH. Más o menos eso para que se relacione con lo que ya hemos comentado anteriormente, ¿no? Ya que vamos a ir conversando sobre algunas posibilidades, es importante que nosotros relacionemos también la entidad, o sea, podríamos decir la enfermedad con su agente etiológico. A veces simplemente eso ya es una pregunta, ¿ya? Cuando hablamos de vaginosis bacteriana, por ejemplo, estamos haciendo básicamente referencia a la Gardnerella vaginalis, ¿ya? Gardnerella vaginalis, ¿ah? Cuidado que les pongan tricomona, y como sabemos que se trata parecido, cuando se trata de forma empírica, cuando manejamos de forma sindrómica, el tratamiento es similar y uno puede equivocarse. Es Gardnerella vaginalis cuando hablamos de vaginosis bacteriana. Lógicamente también participan anaerobios, pero el agente etiológico representativo es Gardnerella vaginalis. Cuando hablamos de tricomona, no hay nada que discutir, será pues tricomona vaginalis, ¿no? Y aquí una cosa muy, muy importante, candidiasis. ¿Qué opinan? Bueno, la candidiasis se trata dentro del manejo sindrómico muy parecido, pero aquí viene una pregunta muy clara. Ustedes saben que en las ITS se tiene que tratar a la pareja también, ¿no es cierto? O sea, tengo que tratar ya sea el varón o la mujer que tiene la ITS y también a la pareja, es obvio. Cuando es cándida, ¿es contagio o no? ¿Qué dicen? Eso es importantísimo, ¿ah? La cándida no es por contagio, ¿ah? Por si acaso. Todas las mucosas del ser humano tienen cándida. Por ejemplo, en el caso de la mucosa oral, ¿tenemos cándida o no a nivel de mucosa oral? Sí tenemos. Y cuando un paciente con VIH aparece con candidiasis oral, ¿es porque alguien le ha contagiado? Tampoco. Es porque simplemente el medio, el pH del medio donde está esa cantidad mínima de cándidas cambia y se transforma en un medio que favorece la multiplicación, la reproducción de ese hongo, y simplemente aumenta en cantidad. Pero no es porque se le haya contagiado. Lo mismo es, por ejemplo, en el caso de, digamos, de las damas. Obviamente en el canal vaginal hay cándida. Y está bien, cumplen funciones importantes, pero a cantidades también exactas, no puede haber proliferación del hongo. Lo que pasa es que, por ejemplo, si toman anticonceptivos hormonales, puede haber un cambio del pH vaginal, y ese cambio del pH favorece a que la cándida se multiplique. Y no es porque su pareja le haya contagiado, nadie le ha contagiado, simplemente ha aumentado. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado cuando hablamos de cándida. ¿Ya? Lo que sucede es que, por ejemplo, ustedes saben el pH del líquido seminal es diferente al pH vaginal. Puede resultar ya que ante un contacto el pH vaginal cambie temporalmente debido al contacto del líquido seminal. Y eso puede de alguna manera condicionar a que la cándida prolifere, pero no es por contagio. ¿Ya? O sea, cándida no es contagio. Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Ya? Cándida simplemente es un incremento anormal, excesivo, de la propia cándida que tiene la persona, por algún motivo. Por ejemplo, cuando usan antibióticos de amplio espectro, por tiempos prolongados, sale hasta candidiasis oral, ¿no? Obviamente puede haber candidiasis vaginal también. En el caso de los diabéticos, por ejemplo, el varón hace balanitis por cándida y la mujer hace vaginitis por cándida.
cuando son diabéticos no controlados. ¿Por qué? Porque está habiendo un cambio, ¿ya?, a nivel del pH, a nivel del medio. Por lo tanto, eso favorece a que la cándida aumente en cantidad. ¿Ya? Eso es importante. Tricomona, por ejemplo, sí tiene que tratar a la pareja, la vaginosis bacteriana también, pero cándida no. ¿Ya? Cándida no. Lo que sucede es que muchas veces las infecciones son mixtas, o sea, puede haber tricomona y algo de cándida también. No siempre, ¿ya? Pero sí es importante tener en cuenta eso. Cuando hablamos de gonorrea, ¿ya? Gonorrea es una patología muy importante también. Bueno, ya sabemos que está en Neisseria gonorrhoeae como agente etiológico. En el caso de la sífilis, ¿quién diría esta tontería? Fue pregunta de examen. Muchos a veces, como es pero recontra obvio, lo dejan pasar. Y hay cosas así puede venir en el examen. Una pregunta fue, ¿cuál es el agente etiológico de la sífilis? ¿Ya? Y contestar eso tiene el mismo valor que contestar el caso clínico más complicado, porque lo contabilizan igual. Entonces, acuérdense, claro, no creo que sea tan obvio una pregunta hoy en día, pero acuérdense de los agentes etiológicos. Del herpes genital, acá dice herpes virus tipo 1, tipo 2, pero por si acaso puede estar el tipo 1 también. ¿Ya? Puede estar el tipo 1 también. Y lo mismo a nivel oral puede estar el tipo 1 o el tipo 2. ¿Ya? No es exclusividad. Que el herpes tipo 2 sea de transmisión por vía sexual más que el tipo 1, eso sí es verdad. Pero puede estar presente también el tipo 1. ¿Ya? La práctica de sexo oral puede condicionar a que aparezca herpes tipo 2 a nivel de cavidad oral. Y al revés también, una persona que tiene herpes tipo 1 en cavidad oral, mediante sexo oral puede transmitir o contagiar herpes tipo 1 a nivel de genitales. ¿Ya? Pero el común denominador es que sea el tipo 2, el herpes tipo 2, ¿ya? Con esa pequeña salvedad, que puede estar presente también. Se trata felizmente igual, la clínica también es igual, ¿ya? De tal manera que no va a haber mucho problema. En el caso del chancroide, aquí están los tres que producen úlcera genital, ¿no? Sífilis, herpes genital y chancroide, ¿no? En el caso del chancroide, el agente causal es el Haemophilus ducreyi. La úlcera es diferente, ya es una úlcera, para diferenciarlo básicamente de lo que es la sífilis, de una vez lo comentaremos, es una úlcera dolorosa. La sífilis no duele. La sífilis produce adenopatías bilaterales. El chancroide produce adenopatías unilaterales. ¿Ya? Son cosas importantes. La sífilis produce una úlcera de fondo, le llamamos limpio, o sea, no tiene material purulento. El chancroide no. El chancroide produce una úlcera de fondo purulento, entre comillas, sucio. Son formas de diferenciar. Duele, adenopatías unilaterales. Y otro es la consistencia. Es muy poco probable que se pongan a palpar, pero la úlcera genital por sífilis o el chancro sifilítico es indurado a nivel de bordes, por eso se le llama chancro duro. Y el Haemophilus ducreyi no tiene esa característica, por eso se le llama chancro blando. Ya, pero es importante que ustedes recuerden y hagan esa relación. Donovanosis, muy probablemente no les van a preguntar, solamente acuérdense del agente etiológico. ¿Ya? Sinceramente no creo que haya una pregunta por ahí. Linfogranuloma venéreo, sí. ¿Ya? Clamidia trachomatis, ¿no? Y la clamidiasis en sí, que abarca un montón de cosas, desde uretritis, salpingitis, puede provocar también no solo uretritis, sino epididimitis en el varón, o sea, por eso se pone clamidiasis en general, clamidia trachomatis, ¿no? Incluido incluso lo que es linfogranuloma venéreo. El linfogranuloma venéreo tiene un signo semiológico interesante, que si viene en un enunciado, está haciendo referencia al linfogranuloma venéreo. ¿Se acuerdan cuál es? El signo de la regadera. Hace referencia a que ese bubón inguinal fistuliza espontáneamente, y es así como una regadera de agua que ustedes estarían echando al jardín, o sea, sale el material purulento en varias direcciones como si fuera una regadera, exactamente, ¿no? El signo de la regadera, ¿no? Del linfogranuloma venéreo por clamidia trachomatis. Ya, eso en cuanto a los agentes etiológicos. Hay que recordar, acuérdense, por ejemplo, VIH también es una ITS.
¿ya? Pero no lo vamos a tocar acá porque, como ya les hemos comentado, cuando hablamos de ITS hablamos de un amplio y sinnúmero de patologías que sería imposible intentar comentarlo en una sola clase. Pero lo clásico es lo que quizá les puedan preguntar, ¿ya? Pero acuérdense, ¿qué pasaría si les preguntan cuál de las siguientes se transmite por vía sexual y les ponen ahí una relación de entre virus, bacterias no muy conocidos? Por ejemplo, les enumeraría citomegalovirus, les pongo Epstein-Barr, les pongo estafilococo, ¿ya? Y por ahí les pongo gonorrea y les pongo todas las anteriores. ¿Qué marcarían? La respuesta es todas las anteriores. La mayoría de las bacterias se puede transmitir también por vía sexual, ¿ya? Por eso que hoy en día se consideran como unas opciones de ITS también, ¿ya? Sin embargo, les vuelvo a decir, lo más probable es que si les preguntan, les pregunten de lo clásico, de lo que estamos comentando ahora. Muy bien. Vayamos por síndromes y vayamos a algo que es importante que sepan diferenciar o que lo recuerden al menos. Cuando hablamos de uretritis, ¿ya? Uretritis sería inflamación de la uretra, ¿no es cierto? Eso más o menos nos indicaría una uretritis. Y aquí está, creo que las imágenes son más elocuentes que estar describiendo. Ustedes notan esa secreción uretral no es igual en la figura que está a la izquierda versus la derecha. Miren, aquí qué aspecto tiene y aquí qué otro aspecto tiene. Este es un aspecto mucoide o mucoso, ¿o no? Sin embargo, este de aquí es de aspecto purulento, pus. Ese aspecto macroscópico ya me indica dos etiologías diferentes. El de aspecto purulento es Neisseria gonorrhoeae, o sea, gonorrea. Y el de aspecto mucoide o mucoso es clamidia, ¿ya? Clamidia. Son los dos que encabezan, digamos, las posibilidades de uretritis. Entonces, cuando una persona viene y les dice, generalmente cuando es varón les dicen, me está saliendo pus por el pene, ¿ya? En el caso de una dama es más difícil porque los genitales son internos y hemos dicho que la mayoría son asintomáticas, ¿ya? Muchas veces en el papanicolao se descubre o haciendo otro tipo de exámenes, ¿ya? De ahí que es importante el manejo sindrómico también, ¿ya? En el caso del varón es, digamos, más fácil reconocerlo, ¿no? Porque les van a manifestar las molestias. Si es purulenta, entonces gonorrea, y si es mucosa o mucoide, como quieran llamarlo, clamidia. Son los dos que encabezan, como decimos, la etiología de la uretritis, pero no es lo único, ¿ya? Y el tratamiento incluso se basa en eso. Si ustedes recuerdan cómo se trata la gonorrea hoy en día, ¿qué es lo indicado? Claro, ciprofloxacino 500 miligramos STAT era lo que se recomendaba, ¿no? Pero hoy en día el ciprofloxacino está como que relegándose un poco por el mal uso que se le ha dado, ¿ya? Y se recomienda usar ceftriaxona, 125 miligramos. No es un gramo entero de la ampolla de ceftriaxona, ¿ya? Es 125 miligramos, o sea, un octavo de ampolla. Y con eso tratan la gonorrea. Y la clamidia, ¿ya? Se trata con 1 gramo de acitromicina, o sea, 2 tabletas bioral. Entonces, ¿eso se puede lograr en el consultorio? Por supuesto que sí. Le colocan la ceftriaxona, 125 miligramos, y hacen de que se administre el gramo de acitromicina, o sea, 2 tabletas de 500 miligramos, una sola vez. Y está curado. Con eso le han curado la gonorrea y le han curado la posibilidad también de clamidia. Muy raras veces eso no funciona. Y se debe a que existe un tercer, o una tercera posibilidad etiológica, que no es lo más común, ¿ya? Lo más común es de que con esa combinación se solucione al 100%. Y esa tercera posibilidad es tricomona, ¿ya? Tricomona. También puede producir secreción uretral. Solo cuando no funciona esa combinación, tienen que agregar metronidazol, ¿ya? Y así como tratan el síndrome de flujo vaginal, igualito en el varón, le dan
¿Cuántos gramos? 2 gramos, ¿no? O sea, 4 tabletas de metronidazol una sola vez. Y con eso sí, la cosa está asegurada. No se olviden entonces de las uretritis. Hablemos específicamente de lo que es el gonococo, ¿ya? El hombre es el único huésped, por si acaso, ¿ya? Nada de que entre al baño y como el baño estaba sucio, seguro ahí me he contagiado, eso no es posible. Ya tiene que ser por contagio, netamente por vía sexual. Miren, existen portadores asintomáticos y ese es un problema. ¿Qué significa? Que, bueno, sea varón o mujer, una persona puede tener el gonococo, contagiar el gonococo y ni siquiera enterarse que tiene gonococo. Porque nunca va a tener molestias, porque es asintomático. De ahí que es importante, miren, miren, de esa observación, si ustedes fueran, digamos, personas que tienen que tomar decisiones a nivel del Ministerio de Salud para disminuir la incidencia de las ITS, esa sola apreciación no les preocuparía. O sea, ¿qué hago para llegar a esas personas que son supuestamente asintomáticas y que tienen el gonococo? Y si se ponen a pensar, al final van a llegar a lo más simple de lo que siempre nos han dicho, que es tratar a los contactos. Persona que tiene gonorrea, no se conformen con tratarla, hay que intentar, hay que persuadir, tratar a los contactos. Dentro de los contactos estará el asintomático que está contagiando, ¿ya? Y el tratamiento es para todos. Miren, y esto es importante también, la clínica comienza 2 a 5 días tras la exposición, ¿ya? O sea, no es posible que les digan hace 10 días, hace un mes. Tiene que ser en la semana previa, ya al inicio de síntomas, tiene que haber historia de exposición de riesgo. Y exposición de riesgo, ya saben, se define simplemente a una relación sexual sin protección. Eso ya es una exposición de riesgo, ¿ya? El periodo de tiempo desde la exposición hasta el inicio de síntomas es corto, 2 a 5 días, ¿ya? 2 a 5 días. Pero miren, puede haber infecciones no solamente a nivel de genitales, ya sean masculinos o femeninos, sino en otras zonas de la anatomía también, dependiendo de la práctica sexual que se haya tenido. Infección anorrectal, ¿ya? Orofaringe incluso, y diría, ¿ya? Y lo peor, que muchas veces asintomáticos. Por lógica nada más, saber qué pasaría con una persona que tenga a nivel orofaringio infección por Neisseria gonorrhoeae y que sea asintomático. ¿Podría contagiar por sexo oral? Claro que podría contagiar, porque tiene ahí el gonococo, ¿ya? De ahí viene el problema de que las ITS son difíciles de erradicar. A pesar que el tratamiento es simple, es por la cantidad de personas que son oligosintomáticas o en todo caso asintomáticas, ¿ya? Esto es un punto clave cuando nosotros hablamos de gonococo, ¿ya? Si nosotros recordamos la parte de microbiología, cuando usábamos la coloración Gram habían 2 posibilidades, ¿no? En cuanto a formas, nos dan las formas esféricas o redondeadas, que le llamamos cocos, o las formas abastonadas, ¿no? Alargadas, que le llamamos bacilos, ¿ya? ¿Está bien? Y todavía esos cocos, que son redondos y están de 2 en 2, serán pues diplococos. Usted me da el nombre nomás. Si tiene una forma intermedia entre redondo y alargado, será un cocobacilo, ¿ya? Entonces no hay que marearse cuando escuchemos eso, más o menos tenemos que imaginarnos la forma, y ahí está la respuesta. Entonces aquí no se distingue del todo tan bien, pero están agrupados de 2 en 2, ¿ya? De 2 en 2. Vendrían a ser diplococos, ¿ya? Diplococos. ¿Gram positivos o gram negativos si están teñidos de este color? Gram negativos, ¿no es cierto? El gram positivo es de color más o menos violeta, tirando a azul, ¿ya? Entonces son diplococos gram negativos y miren, ¿están dentro o fuera de la célula? ¿Qué opinan? Están dentro. Miren la membrana, aquí está. Y los diplococos están ahí. Claro, puede haber por ahí algo que esté a nivel extra, pero son diplococos gram negativos intracelulares. Esa frase tiene que ser clave para ustedes. Diplococos gram negativos intracelulares, sinónimo de Neisseria. Ya sea Neisseria gonorrhoeae, si están en un cuadro clínico de ITS, o si es un cuadro meningio, es una Neisseria meningitidis, ¿ya? Diplococos gram negativos intracelulares. Acordarse de esa frase.
Muy bien. A ver, vayamos comentando de acuerdo a lo que observemos. Dice, una mujer joven, sexualmente activa, ese dato no está de más, ¿no es cierto? Porque si no es sexualmente activa, pues bueno, quizá no tengamos que alejar la posibilidad. Sexualmente activa, dice, es diagnosticada de infección gonocócica mediante cultivo de hisopado de cervix uterino. Esa es una técnica interesante cuando se quiere determinar en una mujer asintomática sobre todo, ¿ya? Hace un hisopado, así como se hace hisopado faríngeo, se hace un hisopado de cervix, ¿ya? Y eso se cultiva, ¿ya? Eso se cultiva. Dice, una mujer sexualmente activa es diagnosticada de infección gonocócica, o sea, tiene gonorrea, ¿no es cierto? Tiene gonorrea y le han hecho el diagnóstico mediante un cultivo de hisopado de cervix uterino. Muy bien, es una mujer joven que tiene gonorrea. Dice, ¿cuál es el cuadro clínico más probable? Interpretemos bien la pregunta. Si dice cuadro clínico más probable, es lo más común también, ¿ya? ¿Y cuál es el cuadro más común cuando una mujer tiene gonorrea? Es que sea asintomática o que sea oligosintomática. Eso es lo más común. No es lo más común que tenga problemas serios. Entonces, si aquí ven artritis, proctitis, bueno, aquí repiten artritis, ¿no? Salpingitis, y aquí dice cervicitis oligosintomática, la respuesta obviamente es la cervicitis oligosintomática. La mayoría de las mujeres, habíamos visto incluso casi 80%, que están infectadas con gonorrea o con gonococo, son incluso asintomáticas, ¿ya? Ahora acá les mencionan el cultivo de hisopado de cervix uterino, es importante. Esa es una técnica muy utilizada cuando uno quiere descartar fehacientemente si una mujer tiene o no el problema. ¿Están de acuerdo con que es la? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces es asintomática o es oligosintomática cuando se trata de gonorrea, ¿no? Muy bien. Sigamos.